Bienvenidos a Narraciones Extraordinarias, el espacio donde desenterramos historias fascinantes que han quedado en las sombras del tiempo, para traerlas a la luz con detalle, profundidad y un enfoque único. Hoy hablaremos de dos colosos de la guitarra clásica, Agustín Barrios Mangoré, el virtuoso paraguayo, y Andrés Segovia, el maestro español que revolucionó el mundo de la guitarra. Pero no será un relato convencional. Exploraremos la compleja y tensa relación entre ellos, un encuentro que pudo cambiar la historia musical, pero que dejó una estela de silencios, rechazos y rivalidades. A comienzos del siglo XX, la guitarra clásica aún luchaba por consolidarse como un instrumento respetado en el concierto mundial. En ese escenario, Andrés Segovia se erigía como una figura dominante, con un carácter fuerte y una misión clara: posicionar la guitarra dentro de los salones de concierto, al lado del piano y el violín. Un cruzado del repertorio moderno, capaz de seducir a compositores europeos para escribirle nuevas obras, y también de depurar el repertorio tradicional de lo que él consideraba superficial, vulgar o poco académico. Del otro lado del mundo, en Paraguay, había surgido una figura muy distinta: Agustín Barrios Mangoré, guitarrista, poeta, compositor, mestizo, autodidacta, viajero, nómada. Su obra estaba profundamente enraizada en la sensibilidad latinoamericana, en la sonoridad de la tierra, en el misticismo guaraní, en la nostalgia de los valses, las cuecas, los tangos, las danzas paraguayas y el estilo romántico de mitad del siglo XIX. Un artista con una técnica asombrosa, pero también con una cosmovisión distinta a la de los círculos clásicos europeos. El encuentro entre Segovia y Barrios fue real. Ocurrió en Buenos Aires en 1921, pero el desenlace de aquel encuentro no fue lo que muchos habrían esperado. La historia quedó marcada por una carta, por testigos presenciales, por el silencio posterior de Segovia y por la frustración de Barrios. Aquí reconstruimos esa historia en todos sus matices. Los círculos excluyentes de la élite guitarrística en Argentina. A comienzos del siglo XX, Buenos Aires era un hervidero cultural, pero también un espacio profundamente eurocentrista, donde el gusto estético estaba dominado por lo francés, lo español, lo alemán. La guitarra clásica comenzaba a ocupar escenarios de prestigio, y con ella emergían nombres como Domingo Prat, Regino Sáenz de la Maza, Emilio Pujol, Miguel Llobet y, por supuesto, Andrés Segovia. En esos círculos, Barrios no encajaba. Su aspecto mestizo, su repertorio lleno de ritmos populares, sus cuerdas de acero, mal vistas por los puristas, y su expresividad romántica lo convirtieron en una figura marginada. Domingo Prat, en más de una ocasión y en artículos de prensa de crítica musical, lo desestimó. Se cuenta que en una reunión, al hablar sobre cómo Barrios usaba cuerdas metálicas, Segovia exclamó sarcásticamente: «No sé qué haría yo con ese alambrado». A lo que Prat y Antezana se sumaron con risas. Solo Regino Sáenz de la Maza, con cierta elegancia, dijo: «Bueno, yo podría tolerarlo, pero solamente si se trata de Barrios». Era evidente. Aun entre artistas de talento, los prejuicios técnicos, raciales y estéticos pesaban. La Argentina, con su fuerte influencia europea, marginaba lo popular como atrasado y antiguo. Muchos veían en Barrios un guitarrista del siglo XIX, incapaz, según ellos, de representar el progreso musical del siglo XX. El encuentro con Segovia, una carta inolvidable. A pesar de todo, Barrios logró un momento único. En octubre de 1921 fue presentado a Andrés Segovia, quien estaba de gira por Sudamérica. El encuentro ocurrió en el Teatro La Argentina, y luego en la residencia privada del maestro español. Allí, Barrios tocó para él, y dejó constancia de todo esto en una carta. Aquí va la carta completa, exactamente como la escribió, sin alteraciones. Buenos Aires, 15 de octubre de 1921. Querido hermano Martín, aunque no lo creas, estoy en Buenos Aires. Llegué a la ciudad hace 18 días, contratado por Max Glucksmann para grabar discos gramofónicos. Habiendo grabado ya una serie de 6 discos correspondientes al presente año, pues debo decirte que firmé un contrato con esta firma, mediante el cual estoy obligado durante los siguientes 5 años
a grabar con ellos un mínimo de 5 discos por año. La serie que grabé, que está en la categoría de discos selectos, son de un solo lado, de 3 minutos de duración. La casa me paga 25 pesos por el trabajo inmediato de grabar, por disco naturalmente, y 8 más por la impresión de cada disco, 10 centavos y más como regalías de compositor si grabo mis propias obras. En esta serie grabé Página de álbum, Vals número 3, Canzoneta, Aires criollos y Madrigal Gavota. En mi deseo de terminar estos trabajos, por desgracia tuve que cortar las partituras todo lo posible. El próximo martes tengo que escuchar las copias de prueba y entonces te haré saber mis impresiones. Amado hermano, aprovechando mi estancia aquí voy a dar 2 o 3 conciertos en la Argentina. Con esto en mente debo contarte las nuevas que te complacerán, que he tenido la afortunada oportunidad de escuchar a Segovia en uno de sus conciertos, en el mismo teatro La Argentina. En ese concierto fui presentado a él por nuestro buen amigo Elvio, y ahora somos grandes amigos. Poco después fui a visitarlo a su residencia privada, acompañado de Elvio y Martín. Me trató con mucha consideración y amabilidad. Toqué para él en su guitarra algunas de mis composiciones, que le complacieron gratamente. Mostró particular interés por la catedral y me pidió que se la diera para tocarla en sus conciertos. Por eso te pido, Pagolita, que me hagas el gran favor de enviarme lo más pronto posible una copia de esta composición, pues Segovia se embarca para Europa el 2 de noviembre. Me animó mucho, y me dijo que debo ir al viejo mundo lo más pronto posible. No hubo el más ligero rastro de petulancia entre nosotros. Por el contrario, dejó claro que sentía por mí una especial estima que ha dispensado a muy pocos profesionales al ver mi gran sinceridad como artista. En fin, hermano, ahora que he conquistado a Segovia, resta conquistar a tu amigo Llobet. Olvidé decirte que Segovia prometió darme alguna de las obras de su repertorio, entre las cuales figura La Torre Bermeja de Albéniz, que es una preciosidad. Agustín Barrios. Postdata. Mi dirección es México número 353, Buenos Aires. Tengo algunos trabajos nuevos que me parecen buenas opciones. La frase de Klinger, se fue de espaldas. Tiempo después, otro testimonio clave aportó más luz. El musicólogo Klinger dejó constancia de lo siguiente. ¿Se las arregló Barrios para darle a Segovia una copia de la catedral? De acuerdo con Klinger, sí. Barrios tocó una cascada de joyas musicales para el gran Segovia, quien estaba sorprendido. Mejor aún, se fue de espaldas. Unas 2 horas después fue felicitado por el maestro. Hubo un trabajo en particular que le gustó, e indicó que lo tocaría en sus conciertos. Barrios le dio una copia original con dedicatoria. Segovia nunca tocó el trabajo que dijo que programaría en sus conciertos. Y es lógico. Si lo hubiera tocado con las extraordinarias habilidades que poseía, hubiera elevado a Barrios a alturas inaccesibles, detractándose así de su propio prestigio artístico. La pieza a la que se refiere Klinger es, claramente, la catedral. ¿Envidia, competencia o desprecio? Aquí comienza la especulación. ¿Por qué Segovia, habiendo reconocido en privado el talento de Barrios, nunca programó su música? ¿Por qué jamás la grabó ni la defendió públicamente? Richard Stover, el mayor biógrafo de Barrios, deja entrever su teoría. Tiendo a creer que Barrios era un poco ingenuo. Era un tipo de persona sincera y abierta. Con el tiempo llegaría a entender que Segovia no era su amigo ni su apoyo. Muchos años después declaró que Segovia era sordo del corazón. Y es que en 1978, tras la publicación del disco de John Williams con obras de Barrios, Segovia ofreció una clase magistral y un recital en la Universidad Estatal de California, Northridge, en abril de 1982, y recibió un doctorado honorario en reconocimiento a sus logros de toda la vida. La clase duró unas 2 o 3 horas en una tarde cálida. Ese día un estudiante de Richard Stover le preguntó directamente a Segovia, ¿cuál es su opinión sobre la música de Barrios, que se ha vuelto tan popular recientemente? Segovia, tras consultar con su esposa para traducir, juntó los dedos pulgar e índice y dijo que era un compositor muy pequeñito, comparado con Ponce, Rodrigo y otros. Concretamente, la persona que hizo la pregunta, el alumno de Stover, hizo una declaración en un foro de Reddit acerca de este incidente y lo tituló Declaración de Segovia y Barrios, abril de 1982, muy larga. En la declaración del foro de Reddit,
El ex estudiante de Stover aclara que esto fue lo que dijo y gesticuló Segovia concretamente. Segovia hizo una pausa. Estaba claro que estaba buscando las palabras correctas. Con un inglés arrastrado y no muy versado, Segovia dijo: Barrios. Él no era. Él no escribió. Luego arma la idea que estaba buscando y dice: él escribió piezas pequeñas, gesticuló con las manos, pulgar e índice indicando pequeñez. No como Ponce, que escribió obras grandes, que escribió música orquestal y música para piano y para cuerdas. No, en comparación con Ponce o con Castelnuovo, Barrios no es un buen compositor para la guitarra. Y continúa, arremetiendo en contra de Stover diciendo: Stover solo escuchó la última parte. Estaba furioso conmigo por preguntar. Tuviste que preguntarle a él, delante de Dios y de todo el mundo. Ya acabas de descartar toda la obra de mi vida. Muchas gracias. Y se fue de un portazo. Una semana después, se disculpó por haber reaccionado exageradamente y dijo: ¿y qué? Es un viejo. ¿A quién le importa lo que piense? La gente con cerebro sabe más sobre Barrios. Y digo que nadie hubiera sabido de esta conversación si el mismo Stover no hubiera pasado los años siguientes repitiéndola una y otra vez. Así que ahí lo tienen, como recuerdo el incidente de hace más de 40 años. En contexto, un hombre de 90 años, que obviamente estaba muy cansado de 3 horas de enseñanza hablando en inglés, que nunca fue su fuerte, y su declaración real no es tan condenatoria como el fragmento que Stover ha publicado a lo largo de los años. Segovia sentía que Barrios no era un buen compositor en comparación con sus otros amigos compositores que se sentían cómodos y eran fluidos escribiendo para otros géneros instrumentales, además de la guitarra. Y así termina su aclaración de los hechos de aquel abril de 1982. Sin embargo, en mi entender, creo yo, sin ser científico del entendimiento ni de la expresión humana, que ese gesto equivale a decir que Barrios era irrelevante. Como lo mencionamos anteriormente, Stover se molestó con el estudiante por haber hecho esa pregunta, y años después esa persona escribió en el foro de Reddit lo que vimos anteriormente, y es allí donde aseguró que Segovia nunca dijo que era mal compositor, pero el gesto hablaba por sí solo, un gesto irónico que minimizó a Barrios, acompañado además de un comentario desaprobatorio con comparaciones que no cabían en la pregunta formulada. Y eso, viniendo de la figura más influyente de la guitarra clásica, era devastador. Agustín Barrios Mangoré siempre fue ignorado en vida por la élite que gobernaba la guitarra clásica en los círculos herméticos de la Argentina. Tocaba con cuerdas de acero, tocaba tangos y valses. Tenía un rostro mestizo en una época donde eso aún marginaba. Y aunque tenía un alma inmensa, el mundo de Segovia no estaba preparado, ni dispuesto a abrirle las puertas. Sin embargo, sin desmeritar a nadie, se tiene que aclarar que Segovia, por su parte, fue un titán, un conquistador del repertorio, un hombre esencial para la historia de la guitarra. Pero también fue humano, con miedos, con prejuicios, con necesidad de control. Y quizás, en el fondo, supo que si elevaba a Barrios, su propio pedestal temblaría. Hoy, Barrios es interpretado por los mejores del mundo. Sus obras suenan en Tokio, en Viena, en Nueva York. Su nombre es leyenda. Y aquella catedral que Segovia escuchó y que lo hizo ir de espaldas, sigue erguida, alta, sólida, como símbolo de un genio que no necesitó permiso para existir. Esto fue Narraciones Extraordinarias, una historia de genialidad ignorada, de egos poderosos y de obras que sobrevivieron al silencio. Hoy, las notas de la catedral resuenan más allá de la indiferencia que una vez la rodeó, y el nombre de Agustín Barrios Mangoré se eleva entre los inmortales, aunque el reconocimiento haya llegado tarde. Pero tú, que escuchas este episodio, ¿qué habría pasado si Segovia hubiera interpretado públicamente las obras de Barrios? ¿Habría cambiado la historia de la guitarra clásica? ¿Fue simplemente una omisión? ¿O el miedo de que otro brillo eclipsara el propio? En las grietas de la historia oficial, siempre hay sombras que merecen ser iluminadas. Y allí, en esas zonas olvidadas, donde el talento fue ignorado o silenciado, es donde habitan nuestras narraciones. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo viaje, en la próxima duda, en la próxima grieta que atraviese el muro de los vencedores. Hasta la próxima historia olvidada.